Buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos que se han conectado con nosotros en esta hermosa mañana. Bienvenidos a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, aquí en la ciudad de Aurora, en el estado de Illinois, apenas unos 50 minutos al oeste de la gran ciudad de Chicago. Qué placer que nos acompaña en esta mañana. Desde este santuario, desde este lugar, queremos extenderle a usted un caluroso saludo y una cordial y hermosa bienvenida a nuestra iglesia. Donde quiera que usted nos sintonice o está conectado por esta plataforma de Facebook, qué gozo que está con usted, con nosotros. Déjenos saber de dónde usted nos visita también. Eso nos agrada para saber que estamos alcanzando a muchas personas con la palabra del Señor y siendo también alivio con el Evangelio en estos tiempos tan difíciles. Quisiera que tomara un segundito conmigo y demos gracias a Dios, pero quisiera que oráramos por lo siguiente. Yo creo que quiero ser claro con usted. Vamos a orar por este despertar, este avivamiento que la iglesia del Señor está viviendo, y espero que sea en todos lados, no por un avivamiento, un nuevo despertar, sino por lo que ya Dios está haciendo en nuestras vidas o en la suya. ¿Qué le parece si entonces ore conmigo y vamos a orar por todas las personas, inclusive las que están ahora en hogares? Usted ore por otro hogar, usted no sabe, pero pídale a Dios por esa persona que está conectada con nosotros. Amén. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Y Señor, agradecemos por la bondad y por lo que estás haciendo en la iglesia, en tu iglesia alrededor del mundo. No solamente en esta pequeña congregación, sino en los miles de personas alrededor de este mundo que levantan tu nombre, porque has traído un despertar a la iglesia. Y te damos gracias por ello, y gracias por cada familia, cada persona que está conectada en este momento con nuestro servicio. Señor, te lo agradecemos y desde aquí los bendecimos y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, no nuestras palabras, que tú vas a bendecir a quien tu iglesia bendiga, y por eso nos apoderamos de esa palabra y te damos gracias por la autoridad que tú nos has dado. Bendícelos a todos por igual, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y como siempre aquí en la iglesia San Pablo honramos la palabra de Dios. ¿Qué le parece si se une usted con esta frase conmigo en las Santas Escrituras? Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviré por ella. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, a vivir por esta bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo, y Él le agrada que nosotros confesemos su bendita y hermosa palabra. Si usted ha estado con nosotros en varios domingos, o esta es su primera vez, quiero que sepa que estoy compartiendo una serie de sermones, mensajes durante esta cuaresma que se llaman Jesús nunca dijo. Usted lo puede ver ahora en la pantalla. Jesús nunca dijo. Y el tema del domingo pasado fue perdona, pero no olvides. Perdona, pero no olvides. Algunos se preguntarán, ¿por qué hablar de lo que Jesús nunca dijo? Hermana y hermano, porque conociendo lo que nunca dijo,
apreciará usted y voy a apreciar yo lo que sí dijo. Y eso es muy importante para usted y para mí. Hoy vamos a hablar de lo que, de eso que Jesús no dijo sobre el tema de la felicidad. Y el título de este mensaje, entonces, como lo puede ver en su pantalla, haz que tus acciones determinen tu fidelidad. Eso nunca lo dijo Jesús. Lo que sí es que la mayoría de nosotros probablemente queremos ser felices, y eso es natural y eso es parte del ser que somos. Queremos ser felices. Hasta ahora no conozco a nadie en mi vida que me haya mencionado lo siguiente: mi objetivo es ser miserable, mi objetivo es ser infeliz en esta vida. No, eso es loco. Todos queremos de una u otra manera ser felices. Esa palabra existe. Ahora, es lo importante es entender qué dijo Jesús en cuanto a eso. Y Jesús nunca dijo lo siguiente, escuche. Jesús nunca dijo que, principalmente esto va para aquellos que predicamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios. Jesús nunca dijo: ve por todo el mundo y predica lo que sea para que las personas sean felices. Invéntate doctrinas porque la gente necesita ser feliz. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo lo siguiente: si quieres ser mi discípulo, debes ser firme en esto: evitar la cruz y seguir los deseos de tu corazón. Jesús nunca dijo eso. Es más, escuche esta, me parece interesante. Jesús nunca dijo: pide y se te dará, porque Dios es tu papi chulo, porque Él es tu máquina cósmica de refrescos. Pon la mano y ahí está. Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo: Jesús es tu jacuzzi. Jesús nunca nos enseña en su escritura lo que nosotros queremos para ser felices. Es lo que Él te ha dicho, lo que es y no lo nuestro. Dios nunca dijo eso acerca de la felicidad. Es más, en el mundo tendrás aflicciones. Confía, porque yo vencí al mundo, dice el Señor Jesucristo. Ahora, quiero que me acompañen a la lectura del Santo Evangelio que ya fue leída esta mañana, en la historia de aquella mujer que fue encontrada en el acto, dice la Biblia, del adulterio y fue llevada hacia Jesús. Y vamos a ver entonces lo que pensaba quizás esta mujer en lo que es ser feliz, y lo que pensaban los acusadores, los fariseos y aquel grupo de hombres que determinaba para ellos lo que es ser feliz también. Pero ¿qué es lo que dice Jesús en su palabra? Y mira lo que dice la Biblia en nuestro capítulo 8 de San Juan, principalmente en el versículo 2 hacia en adelante. El versículo 11 termina, no lo vamos a leer todo, pero mira el comienzo de esto. Dice: por la mañana, dice la escritura, Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y Él se sentó y les enseñaba. Note a Jesús como buen maestro. Llegó, se sentó y la gente lo rodeó para aprender. Me encanta esa actitud de Jesús. Pero recuerde que había otro grupo de personas: los maestros de la ley, los fariseos, los que debían de saber mucho de la palabra de Dios. Pero estas personas, quienes parecían muy religiosos por fuera, por dentro la Biblia, Jesús los identifica y les dice que eran hipócritas. Ahora, vaya conmigo al versículo 3 de nuestro pasaje. Una vez más, dice la Biblia: entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido, note la palabra, sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ahí del grupo de todos los hombres.
Cuando estudiaba este pasaje me causaba mucho interés en ver todo este cuadro, porque hay varias cosas que me causaron admiración al estudiar esta historia. Y quiero que entremos en este pasaje en ciertos detalles. Mira hasta dónde llega la hipocresía de los que quieren ser felices de una manera y los que quieren ser felices de otra manera delante del que es la felicidad del mundo, que se llama Jesucristo. Número 1, está la mujer sola. Están todos los hombres acusándola, los sacerdotes, escribas y el populacho. ¿Dónde está el hombre con que la encontraron? ¿Dónde está el sinvergüenza aquí? No lo mencionan, no lo dicen para nada. La Biblia no registra nada de él. Él debía haber estado ahí también, porque según la ley de Moisés, él también debería estar ahí. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Dice Levíticos 20:10, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte junto con la adúltera. Ahora note, aquí solo está ella y no él. ¿Se da cuenta usted qué maquinación hay en todo esto? Por otro lado, ¿dónde está el esposo? Resulta que la encontraron en la mañana. Usted dice en la Biblia, usted leyó la Biblia y dice, muy de mañana Jesús fue al templo, la gente lo siguió y de repente aparecen con ella. O sea, los encontraron temprano en la mañana. Detalles interesantes. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el chismoso que los encontró? Porque ahí había alguien que los encontró. ¿Dónde está ahí? Para que esa acusación se haya levantado. Interesante todos estos puntos. Bueno, hay eruditos bíblicos históricos que han dicho que todo esto fue un complot para acusar a Jesús, a nuestro Señor. Interesante. Todo esto fue un complot. Hasta el esposo, el amante, todo fue un complot para que ella la sedujeran y tenderle una trampa a Jesús, porque la Biblia así lo dice más adelante. Es interesante todo esto, estos detalles detrás de lo que estamos viendo en esta historia. Pero enfoquémonos ahora en esta mujer por un momentito. Tuvo que haber sido un momento muy humillante para ella, muy bajo para ella. Su vida estaba ahora en peligro. Según la ley de Moisés, dicen los fariseos, tenía que morir a pedradas. Ella y el hombre también, pero solo a ella la están acusando. Es interesante cómo es la justicia de los hombres que piensan que lo que uno cree es lo que determina lo correcto. A estos hombres no les importaba en ningún momento esta mujer. Les importaba, y lo que tenían en mente era el Señor Jesucristo, tenderle una trampa. Así dice la Biblia. Y es más, es la misma artimaña del diablo en el jardín del Edén. A Satanás no le importaba Eva, a Satanás le importaba Dios, que nadie glorificara a Dios, igual que aquí. Miren lo que dice el versículo 5. Espero que esté conmigo en todo este desarrollo para poder entender qué no dijo Dios para ser felices. Dice lo siguiente entonces, en la ley de Moisés, capítulo 5, dice así. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. Note la palabra. Como que ellos eran mejores. ¿Y tú qué dices?, le dicen a Jesús. Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Es otra escena interesante. Pareciera que no tenía una salida esta pregunta para Jesús. La ley dice, ¿tú qué dices? Es interesante que los que son suaves con sus propios pecados
son muy severos con los pecados de los demás. ¿No se ha dado cuenta? Bien dijo Jesús, híjole, no te fijes en la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que traes en el tuyo. Por eso el Señor en Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí verán a Dios. Así que el corazón que se cree mejor que los demás es un problema para el Señor. Siempre el humano quiere medirse a sí mismo, estableciendo la medida con su prójimo. Esta mujer. Amados hermanos, cuando el hombre desea medir su carácter, su ética o su moral, siempre la miden en relación con sus semejantes. ¿Se ha dado cuenta? Siempre queremos medirnos con los demás. Siempre puede hallar a alguien que está algo más debajo para decir, yo soy mejor, como aquel fariseo. Recuerdan, gracias Señor porque yo no soy como este publicano, este bajo. Siempre quiere medirse con otras personas. Se felicita a sí mismo de no haber bajado tanto como los demás. Esta mujer ha sido encontrada en adulterio. Esto significa que la definitiva pauta, y escuche lo que le voy a decir, amado hermano y hermana, que la pauta de la moralidad para los que piensan así, parece que reside en el mismo individuo más perverso que exista. Y esto es una locura, porque no puede ser así. La felicidad y la moralidad no la determinan el ser humano por ser humano. Todo esto tiene un principio y tiene un principio divino. Y ese es el principio que el mundo ha olvidado. Espero que me esté siguiendo y me entienda. Esto es lo que estamos viviendo y viendo en el mundo de hoy. La locura de unos viene a ser la medida de conducta de otros. Lo que otros opinan de su propia libertad y felicidad, otros la aceptan como verdad. Y por eso no saben ni lo que son. Han perdido su identidad porque determinan su gozo y felicidad en las opiniones de otros. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Quién es el que origina todo eso? La Biblia lo llama ciegos que guían a ciegos. Por eso San Pablo lo dice bien claro en el libro de Romanos 12:2. No adopten las costumbres de este mundo, dice el apóstol San Pablo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Qué difícil es entender esto. Amén. No, ¿verdad? Es fácil. Ahora, ¿qué hace Jesús entonces en esta situación? Si Él dice, bueno, denle con las piedras, maten a esta mujer, entonces Jesús quedaría delante de todo el pueblo y de todo Israel como alguien severo, falta de misericordia y poco amoroso. Y eso no es lo que Jesús mostraba. Y si Jesús hubiese dicho, bueno, vamos a darle una quebrada, vamos a darle no vamos a ser tan severos con esta mujer. Es un pecadillo de adulterio. No es importante. Entonces Jesús estaría quebrantando la ley de Moisés y la ley de Dios, principalmente el 10º mandamiento: no cometerás adulterio. Pero me encanta el carácter de Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Tiene a estos hombres ahí, lo están acusando. Él sabe que todo es un complot, sabe que es una mentira, pero tiene que aprovechar el momento para enseñarle al mundo y enseñarme a mí
que debo de ver mis pecados primero. Versículo 6, ¿recuerda? Pero Jesús, dice la Biblia, al tener toda esta escena ahí, los hombres diciéndole, esta mujer, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Jesús hizo algo poco común. Dice la Biblia que se agachó, se arrodilló al suelo. Y como un niño empezó a hacer garabatos en el suelo. Con su dedo. Y empezó ahí, de rodillas. ¿Qué escribía Jesús? No lo sabemos. Algunos piensan que escribía algunos de los pecados de los primeros hombres que estaban frente a él. Es posible, yo creo eso. Jesús conoce todos los pensamientos y conductas. Qué buen ejemplo también para nosotros el que hace Jesús, que no debemos de precipitarnos a responder o a acusar sin pensar dos veces antes de hablar. Jesús no respondió inmediatamente, tomó su tiempo y esperaba. Y esperaba. Déjeme visualizar un momentito toda esta escena de otra manera. Jesús está ahí, miró a los hombres, miró al populacho, se arrodilla, se agacha y escribe. Y el primero que estaba ahí no sabemos quién era, pero vamos a ponerle un nombre, era un fariseo, vamos a ponerle Chucho. ¿Están de acuerdo? Le ponemos Chucho. Okay. Y Chucho está ahí, acusando a Jesús. No tiene nada que ver con alguien que se llame Chucho por ahí, perdónenme. Y él escribe ahí en la arena. Y está Chucho parado ahí. Y Jesús está ahí. Me imagino que Jesús decía, ay, Chucho, 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 Chucho. Te conozco. Conozco lo que hiciste esta semana. Conozco hasta dónde anduviste en tu navegador, en tu computador. Te conozco. Veo todo lo que tú haces, Chucho. Interesante. Y vienes a juzgar a esta mujer. Mira lo que dice la Biblia, el versículo 7 de nuestra historia. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó. ¿Se acuerda? Estaba agachado, Chucho, estaba agachado. Él se endereza y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado. Escuche la palabra, no la lea a la ligera, sin pecado, que arroje la primera piedra. Lo que es interesante en esta palabra sin pecado no solo significa quién no tiene pecado. La palabra original de raíz griega de este evangelio también significa no solo sin pecado, sino que no solo no pecaste, sino que ni siquiera querías pecar. Note, la persona es un santo como Jesús. Sin pecado, no querías ni pecar. Eso es lo que Jesús dice. Ellos entendieron esa frase, sin pecado. En otras palabras, Chucho, tú te crees muy santo. Es asombroso, amados hermanos y hermanas, lo fácil que es señalar con el dedo a otras personas, cuando de hecho estamos haciendo lo mismo. Tal vez incluso o peor que el acusado o la acusada. Bien dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Note lo que Jesús hace ahora en el versículo 8. Y Jesús volvió a inclinarse otra vez. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Quizás los otros nombres ahí. Porque Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Ahora, note que Jesús no rebajó aquí la sentencia. Jesús no cambió nada de la palabra de Dios.
Lo que el Señor demostró aquí es que estas personas no eran los testigos calificados para juzgar la sentencia, pues que esta mujer había incurrido en este pecado que la acusaba. Ustedes no pueden acusarla. Si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Ustedes son los que menos pueden levantar un dedo contra esta mujer. Cuando hallamos faltas en otros, escuche lo que le voy a decir. Cuando hallamos faltas en otros, debemos reflexionar y ser más severos con relación a nuestro pecado. Como aquel hombre que oraba por mi culpa. Por mi culpa. Principalmente porque conocemos los motivos y circunstancias de los nuestros, mientras que desconocemos las intenciones y circunstancias de los demás. Hermano y hermana, no arroje piedras al tejado ajeno, porque el techo suyo puede ser de cristal. Y eso es lo que el Señor no le agrada. Ni busca de su iglesia, ni de sus hijos. La felicidad no está en la acusación para los demás. Jesús aplica una vez más la ley a estas mismas personas. En Deuteronomios capítulo 17, verso 7 dice lo siguiente: los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte, así lo dice Deuteronomios, serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo. Los testigos, estos sacerdotes, estos que están acusadores, no fueron testigos, porque todo fue un complot para hacerle daño al Señor Jesús. El diablo jamás podrá hacerle daño a la iglesia del Señor Jesucristo, porque es el cuerpo de Cristo mismo. Amén. ¿No le da alegría eso? Eso es verdadera alegría. Por eso dice la Escritura: ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por el más viejo y siguiendo por el más joven o los más jóvenes. Solo quedó Jesús, note, Jesús y la mujer, que permanecía aún en medio. Ya me la puedo imaginar callada, toda quizás golpeada, semidesnuda. A nadie le importaba. ¿Y quién fue el primero que se fue de todos los que estaban ahí? Nuestro amigo Chucho. Fue el primero que se fue. A él el Señor le habló. Si hubiesen estado en buena disposición todos estos hombres, se hubiesen quedado a escuchar al maestro, y sus vidas hubiesen sido transformadas. Eso es lo que está pasando con muchas personas hoy en día. Tienen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, pero en su interpretación de alegría y de gozo, viendo la vida por encimita, se prefieren ir y no escuchar lo próximo que viene, que es lo restaurador, lo glorioso y lo hermoso para cualquier pecador delante de Jesús. Y son estas palabras. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos? ¿Dónde están todos? Ya nadie te condena. Todos estos mentirosos se han ido. Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Mire qué hermosas palabras. Aquí está lo que Jesús no dijo. Jesús no dijo: tampoco yo te condeno. Mija, mira, váyase y haga todo lo que sea para que usted sea feliz. Ya está perdonada. Dele, váyase. Sea feliz. Vaya ahora, sigue los deseos de tu corazón. Que nadie se meta contigo. Tú no te metes con nadie. Nadie se meta con usted ahora. Sea feliz. No importa lo que haga, mientras no le haga daño a nadie. Sea feliz, hija. Ve y busca la felicidad. Eso no lo dijo Jesús. Eso es lo que la gente dice. Mientras yo no me meta con nadie, haré lo que sea para ser feliz. Y la felicidad la determinan por la conducta que ellos creen que es lo correcto.
delante de la humanidad. Eso no lo dijo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús. Jesús dijo: vete ahora y deja esa vida de pecado. Eso es lo que dijo Jesús, en otras palabras. Esta declaración de Jesús, vete y no peques más, estaba llena de amor. Diga, llena de amor. Vete ahora y no esperes, porque eres libre y la verdad te hará libre. Vive una mejor vida, porque yo soy la vida. Y no tienes que vivir con vergüenza más. No tienes que vivir para las cosas inferiores de este mundo. No tienes que vivir con miedo, ni vivir en la oscuridad, con esta actitud de violar la palabra de Dios. Eres libre, vete, disfruta tu vida, porque yo te perdono. Eso es felicidad, cuando el ser humano entiende el perdón de sus pecados. No el mundo ciego que determina la felicidad porque el cosquilleo que sienten en el cuerpo, o su manera de pensar, esto a mí me hace feliz. No, no es así. Vete y no peques más. Ese es el secreto. Por eso, mira, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Apúntelo si quiere. Por eso quienes son llevados ante el tribunal del Señor, mire que esta gente no, hicieron un complot macabro, feo, matar a esta mujer, y resulta que la llevaron a la misma libertad y a la vida eterna. Por los que son llevados al tribunal del Señor, nunca tendrán ocasión y necesidad de apelar a ningún tribunal superior, porque nuestros casos están resueltos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No le parece eso más glorioso? Es el Evangelio del Señor. Es el Evangelio. Es esa nuestra norma de fe. Y el Evangelio será nuestra propia sentencia también. Tienes vida eterna. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, incluyéndome, también cedemos a las tentaciones con tanta frecuencia? Porque ninguno podemos tirar la piedra. ¿Por qué cedemos a estas tentaciones con tanta frecuencia? ¿Sabe por qué? Porque el pecado que el diablo ha introducido al mundo y nos ha hecho creer que el pecado es atractivo. Recuerda, Eva, mira esta fruta, es atractiva. El diablo nos ha hecho creer eso. ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreos? Se lo voy a leer. Hebreos 11:25 dice, lo llama los deleites temporales del pecado. Deleites, o sea, se gozan. Eso es lo que el enemigo nos ha programado. Es placentero por un rato, es divertido por un tiempo, pero te va a arruinar la vida. Eso es lo que hace la tentación. Destruye la vida cuando caemos en el pecado. Hermanos, el pecado promete satisfacción al precio, dígalo, de la desobediencia a Dios. Sí, por eso es que es atractivo. El diablo lo pinta de otros colores. Decía Eva, esa fruta se ve rica, se ve sabrosa. Una alegría momentánea, una alegría pasajera. Eso es lo que había pasado en esta mujer. No la podemos juzgar, podemos pensar en ella un momentito. ¿Qué la llevó a toda esta escena de adulterio? ¿Cómo era su matrimonio? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo la maltrataban o la trataban? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo ella estaba determinando la felicidad? Y el diablo todo lo aprovecha hasta mostrarle la muerte misma.
La felicidad la determina tu pecado. La felicidad la determinan tus ideas de este mundo, tu liberalismo, tu modernismo, porque todo en la vida es relativo. Sí, relativo. ¿Sabe lo que significa la palabra relativo? Es la teoría que niega el carácter absoluto, diga carácter absoluto, del conocimiento al hacerlo depender de un sujeto. O sea, eso es lo que dice la Real Academia Española, lo que es el relativismo. Vivimos en una cultura muy relativa. Es la creencia que todo es relativo, en donde no hay una verdad absoluta. Esto para muchos no es una verdad absoluta. Depende cómo el hombre la interprete. Por eso hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Eso es relativismo. Creo en Dios a mi manera es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es Dios el que habla, no es su razón la que entiende. Es lo que Dios dice. Espero que esté conmigo en esto. Ya casi vamos a terminar. Ese es el relativismo. No existe la verdad absoluta. Así que haré lo que me haga feliz. Si esto me hace feliz, como esto no es verdad, no tengo temor a la palabra de Dios. No tengo temor al hablar de mi prójimo. No tengo temor al caer en pecado. No tengo temor al ser un adúltero o una adúltera. Puedo vivir libremente. Esto es aparte. Así piensa el ser humano. Casi le cierran la Biblia a uno cuando uno habla. Yo sé que usted conocerá personas así. Aquí está el problema, iglesia. Sin una creencia en esta verdad absoluta, entonces la verdad se define, una vez más lo digo, por lo que yo pienso que me hace a mí feliz. Y eso es una locura. Porque cuando el resultado final es mi felicidad, entonces la felicidad se convierte en los estándares por los que juzgo mis propias acciones. Y eso no es verdad, eso es una locura. Solo Jesús determina eso. Si me hace feliz, debe de ser bueno, y si no me hace feliz, debe de ser malo. Por eso la Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno en los últimos días. Para muchos de nosotros, el problema es que pensamos que la felicidad, y escuche lo que le voy a decir porque no lo voy a repetir, la felicidad y la santidad son enemigas. La felicidad y la santidad son enemigas. En el fondo, de alguna manera, debido a nuestra visión distorsionada de lo que Cristo es y representa y enseña, tendemos a pensar que quien tiene que elegir uno o el otro soy yo, o la felicidad o la santidad. Y entonces los cristianos piensan que somos las personas más aburridas del mundo. Bueno, hay quienes ayudan a eso, pero no es así. Diga, no es así. De ninguna manera es así. Mira, ese cantante es un religioso. Los demás dirían, pobrecito, ese no sabe lo que es la alegría en la música. Vamos a dar el reggaetonero ahí. ¿A dónde vas el domingo en la mañana? Porque vamos a regresar a la iglesia. Ay, qué aburridos. ¿No tienen otra cosa más que hacer? ¿Sí se da cuenta cómo piensa el mundo? Aburridos. Dice Mateo, el Señor Jesucristo, el capítulo 7, lo siguiente, versículo 11. Pues si ustedes, escuchen, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Note, ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, mi Dios, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se las pidan? Buenas cosas. Eso no le da alegría que cuando usted le da algo a su hijo. Es diferente,
muchos han llegado a pensar que la verdadera felicidad está en la diversión que nosotros mismos definimos como diversión o alegría. Colocamos a Dios y su palabra en la caja de religiosidad dominical y solo la buscamos cuando necesitamos del papi chulo. Necesito, Señor, un milagrío, Señor. Así vemos a Dios. Por eso Dios a veces dirá, wow, no lo puedo creer. Miramos a Dios como la ambulancia, solo cuando lo necesitamos, pero no por lo que Él es. Eso, ¿sabe por qué pensamos así? Porque no conocemos la palabra de Dios. Conocemos tradiciones religiosas, pero no conocemos convicciones verdaderas, absolutas de la Escritura. El problema entonces, amados hermanos, el problema es que se busca la felicidad en el lugar equivocado. Si usted busca la felicidad, es porque usted está mirando a un lugar más bajo, cuando Dios lo diseñó a usted para un lugar más alto. Pone tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El problema de la mayoría de la humanidad, su felicidad está aquí. Mire, le voy a dar un ejemplo. Lo leí en un comentario. No es mía esta ilustración. Preguntó a este pastor en una ocasión: ¿cómo un pez podría ser feliz? Respondan esta pregunta, decía. ¿Cómo un pez puede ser feliz? Vamos a sacar a un pez y lo ponemos en la playa. ¿Qué hay que hacer para que este pez sea feliz? ¿Qué hace un pez cuando usted lo pone en la playa o fuera del agua? Empieza a brincar. No piensa que yo lo voy a hacer, pero le estoy haciendo un movimiento ligero. Empieza a saltar. Necesita el agua. Sabemos que la respuesta, el pez no es feliz porque no está en el agua. Pero vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle al pez que lo pusimos en la playa mucho dinero. Lo vamos a llenar de dinero al pez. Pregunta, y contésteme: ¿es el pez feliz ahora? No es feliz. Ahora, vamos a hacer otra prueba con este pez, porque queremos que el pez sea feliz y queremos que se sienta feliz. Entonces le vamos a hacer una fiesta. Vamos a invitar a todos los peces bonitos de colores a la fiesta de este pez. Y le vamos a decir: entren, vamos a hacerle una fiesta. Es más, ya empezó la fiesta. Tremenda música. Denle en rienda suelta a todos sus movimientos. Ya imagínense los pececitos ahí. Hasta haciendo la víbora de la mar, ¿no? Recordándose que necesitan el mar. Y entonces, ¿usted se da cuenta que el pez es feliz? Diga, no es feliz. Usted dice, pero ¿cómo vamos a hacer que este pez sea feliz? Margarita doble para todos. A lo mejor así se ponen felices. Y se da cuenta que el pez no es feliz. Y entonces usted le dice: mira, toma mi teléfono, tómate un selfie, como quieras, tiene la boca trompuda, para que te veas bonito. Ya usted sabe a lo que me refiero. Y ponle cualquier maquillaje o lo que sea para que te veas con lo que no eres. Y todos los likes. Esa foto fue todos los likes. ¿Es feliz el pez? No es feliz. ¿Sabe por qué el pez no es feliz? Porque el pez no es feliz porque no fue diseñado para estar afuera del agua. Sencillo, nunca será feliz porque no fue creado así. Usted, si piensa que no es feliz,
es porque está viviendo como el pez. Usted no fue creado para poner su mirada en esta tierra. Si usted no es feliz en este momento, con lo que tenga, con lo que hace, con lo que tiene aquí, tiene allá, y con lo que planea su fin de semana, pero no está Cristo, nunca será feliz, porque usted fue creado para Dios, por Dios, y para estar pensando en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no quiere decir que nos vivimos aquí, programamos aquí, pero nuestra mirada está allá. Y por eso es que somos felices los cristianos. Si está conmigo, hay muchas personas que se creen que son felices porque tienen de todo, pero cuando están solas se dan cuenta que no tienen nada, y quienes llegan a la desesperación y quieren hasta terminar su vida. Por eso dice Jesús sus primeras palabras en aquel hermoso sermón: bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir felices, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Diga: seré llamado hijo de Dios. Eso es hermoso. El pecado promete, hermanos, satisfacción temporal a costa de desobedecer a Dios, y eventualmente esto traerá dolor y desesperación. ¿Qué necesitamos entender? Es esto: la santidad, diga, la santidad y la felicidad no son enemigas. De hecho, están muy unidas. La santidad es el camino hacia la verdadera felicidad y el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La sin santidad, dice el Señor, nadie lo verá. Esto es ser feliz, servir a Dios, vivir para Él, no para las cosas de la tierra solamente. Es lo que da felicidad. Bien dice el Salmo 16:11: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre, dígalo, dichoso. Así que no se confunda, hermano, hermana y hermano, no se confunda. Para esta mujer de nuestra historia, pensaba que la felicidad era hacer estos actos que Dios condenaba. Pero yo no creo que esta mujer se levantaba en las mañanas y decía: voy a ver cómo le arruino la vida a una pareja. De ninguna manera. O como a personas atrapadas por adicciones, alcoholismo, drogas, medicamentos. No se levantan cada mañana diciendo: ¿cómo me destruyo? Piensa que son felices así. Están tratando de llenar vacíos. Muchas personas con aprobaciones de los demás, porque quieren ser agradados, quieren sentirse importantes, se han creído elevados todo el tiempo y piensan que la gente les debe decir: cuán grande eres tú. Y al final no son felices, están vacíos. Buscan quienes comprar y comprar y comprar para llenar vacíos. Piensan que la felicidad está allí y no es cierto. De ninguna manera. Se busca la felicidad en lugares equivocados. Y Jesús nos enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la felicidad. Me encantan las palabras del apóstol San Pablo, que dice en 1 Corintios 10:13: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba Dios les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Así como esta mujer adúltera, en su mismo pecado la llevaron hacia Jesús, y Jesús ahí la perdonó. Cuando eres tentado y estás estancado en tu mundo de pecado y en tu propia felicidad como una yema metida en un huevo,
No es así. Nuestro Dios también te va a proporcionar una salida para que puedas soportar todo. Siempre hay gracia disponible. Siempre existe la libertad en el Señor Jesucristo. Dios siempre dará una salida a todo lo que venga. Porque ese es el amor de Dios. Porque Él quiere que usted sea santo y feliz. Lutero decía, somos santos y pecadores. También somos santos y felices. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted fue creado para caminar en la verdad del Evangelio de Jesús. Ahí donde está la verdadera vida y felicidad eterna. Diga, porque Dios es fiel. Dígalo, Dios es fiel. Siempre dará una salida. Toda tentación es una invitación a depender de Cristo. Toda tentación. Cada vez que te sientes atrapado por una invitación a depender del pecado, Jesús te está invitando a depender de su gracia. Por eso estaba esa mujer delante de él. Su pecado la llevó a Jesús. El diablo te acusa, pero Jesús te da la esperanza y la vida eterna otra vez. Solo ven a Él.